En la noche de su boda arreglada, ella graba un audio secreto, llamando a su nuevo esposo millonario un témpano de hielo y un robot. Pero justo cuando él regresa a la suite, ella entra en pánico, el teléfono cae al suelo y la grabación comienza a reproducirse en voz alta frente a él. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El cierre del costosísimo vestido de novia, una creación de alta costura en seda de micado color marfil que pesaba tanto como las expectativas de dos familias, se atascó. Lara Cortázar soltó un bufido ahogado, una nota disonante de frustración en la opulencia silenciosa de la suite presidencial del Alvear Palace Hotel. Estaba sola. Su flamante marido, Bautista Navarro, 33 años de pragmatismo y control encapsulados en un traje segna hecho a medida, ya había abandonado la habitación hacía minutos. Se había marchado con la misma frialdad con la que había dicho «sí, quiero» en la iglesia del Pilar, murmurando algo sobre protocolo y una llamada inevitable con los mercados de Tokio que no podía esperar, ni siquiera en la farsa de su noche de bodas. La puerta se había cerrado con un clic suave y definitivo, y el alivio que inundó a Lara fue casi mareante. Libre de la tensión de su presencia, que ocupaba todo el oxígeno de la habitación, Lara cojeó hasta el minibar, se sirvió un vaso de agua Perrier y buscó su teléfono móvil, su único aliado en este territorio hostil de mármol de Carrara y vistas panorámicas a los jardines de Recoleta. Abrió su aplicación de notas de voz, un antiguo hábito de sus días en el taller, cuando necesitaba dictar notas sobre pigmentos o la fragilidad del papel del siglo XVIII. Presionó grabar. Diario de a bordo de la condenada, entrada número 1. Susurró al micrófono, su voz temblando entre el sarcasmo y una miseria genuina. El silencio de la suite, valorada en miles de dólares por noche, pareció absorber su confesión. Lo hice. Me casé. El hombre es un témpano de hielo con una cuenta bancaria del tamaño de la Patagonia. Ni siquiera me miró durante la cena. Solo observaba a los invitados como si estuviera en una junta directiva, calculando el valor neto de cada uno. Me miró a mí como si yo fuera eso. Una adquisición hostil, una cláusula más en su contrato de fusión. Se detuvo, tomando un trago de agua, sintiendo el ardor de las lágrimas que se negaba a derramar. El perfecto robot de Puerto Madero, frío, eficiente y completamente vacío. Me pregunto si su Patek Philippe en la muñeca tiene más latidos por minuto que su corazón. Lara necesitaba documentar esa humillación, ese vacío, para recordarse a sí misma por qué lo hacía. La deuda catastrófica de su familia, la culpa de su propio fracaso de inversión artística que había puesto a sus padres al borde de la ruina. Estaba a punto de seguir detallando la rigidez con la que él había sostenido su brazo al caminar, cuando el sonido inconfundible de una tarjeta magnética deslizándose por la cerradura la hizo helar. La puerta de la suite se abrió, revelando a Bautista Navarro, quien se había quitado el saco del smoking pero aún llevaba el moño perfectamente intacto. Su presencia era una fuerza física, una interrupción abrupta de la gravedad. Se detuvo en el vestíbulo de la suite, sus ojos grises, agudos como el acero, fijos en ella. Había olvidado su portadocumentos de cuero Hermès sobre un escritorio Luis XV. Lara, con el corazón golpeando sus costillas como un pájaro atrapado, intentó esconder el teléfono detrás de su espalda, un movimiento infantil y culpable. Sus manos, resbaladizas por la condensación del vaso de agua, temblaron violentamente. «¿Qué es eso?», preguntó él, su voz baja y sin inflexiones, pero cargada de una autoridad que no admitía mentiras. «El teléfono»,
Un modelo simple que contrastaba absurdamente con el lujo circundante se escurrió de su agarre húmedo. Cayó. No fue un golpe fuerte, pero en el silencio sepulcral de la habitación, el impacto contra el impecable mármol italiano sonó como un disparo. La pantalla no se rompió, pero el golpe fue suficiente. La grabación, aún activa, comenzó a reproducirse en voz alta. El silencio de la suite presidencial se hizo añicos. La propia voz de Lara, clara y cargada de desprecio, llenó el espacio entre ellos, rebotando en los espejos dorados y las sedas pesadas. Un témpano de hielo con una cuenta bancaria del tamaño de la Patagonia. Me miró a mí como si yo fuera eso, una adquisición hostil, el perfecto robot de Puerto Madero. Cada palabra pareció colgar en el aire durante una eternidad. Lara sintió que la sangre abandonaba su rostro, dejándola pálida y expuesta. El rostro de Bautista permaneció impasible, una máscara de control absoluto forjada en salas de juntas y negociaciones hostiles. No hubo un grito, no hubo un exabrupto, solo un peligroso oscurecimiento de sus ojos grises, que pasaron de ser acero pulido a ser hierro fundido. La humillación ardía en las mejillas de Lara, más caliente que cualquier vergüenza que hubiera sentido antes. Él se inclinó lentamente, no hacia ella, sino hacia el teléfono. Con un movimiento económico y preciso, recogió el dispositivo. Sus dedos largos presionaron detener y luego guardar. Se irguió, sosteniendo el teléfono, el arma humeante de la honestidad de Lara entre ellos. «Interesante», dijo finalmente Bautista, y la palabra desprovista de emoción fue más cortante que un grito. «Muy honesto». Guardó el teléfono de ella en el bolsillo interior de su pantalón de vestir, junto al suyo. «Creí que nuestro acuerdo era claro, Lara. Una actuación pública convincente. Silencio privado. Parece que has añadido tus propias cláusulas». Lara intentó hablar, encontrar las palabras para deshacer el daño, pero su garganta estaba cerrada. «Bautista, yo no estaba nerviosa, estaba hablando sola. No es lo que...» Él levantó una mano, un gesto breve que exigía silencio, y lo obtenía al instante. «No me interesan las excusas, me interesa el cumplimiento. Lo que acabas de grabar», dijo, dando un golpecito en el bolsillo donde residía su humillación, «es una violación del acuerdo, pero también es una oportunidad». Caminó hacia la ventana, observando las luces de Buenos Aires, su ciudad, su territorio. «No voy a anular esto. El matrimonio es necesario». Cesn volvió hacia ella, y por primera vez Lara vio algo más allá del robot. Vio al estratega. «Como sabes, estoy en medio de la fusión más grande en la historia de Navarro Holdings, una operación multimillonaria que depende de la confianza del Consejo. Un consejo lleno de vieja guardia, que desconfía de mi estilo, que me considera demasiado joven, demasiado disruptivo». Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a oler el aroma sutil y caro de su colonia, algo cítrico y metálico. «Ellos necesitan ver estabilidad, necesitan ver un hombre asentado, tradicional, felizmente casado, no un CEO pragmático que hace un acuerdo comercial por matrimonio». Lara entendió el horror de lo que venía. El audio era una bomba. Si se filtraba, no solo la humillaría a ella como una esposa despreciada, sino que lo pintaría a él como un tonto engañado, o peor, confirmaría las sospechas del Consejo, que su vida era tan transaccional y volátil como sus negocios. «Así que aquí están las nuevas reglas del juego, Lara», continuó Bautista, su voz baja y resonante, sin dejar espacio para la negociación. «El acuerdo original establecía que debíamos mantener esta farsa durante un año para que la deuda de tu familia fuera borrada. Eso sigue en pie. Pero ahora», y sus ojos se clavaron en los de ella, «tengo una garantía». Palpó el bolsillo que contenía el teléfono. «No lo usaré, todavía.
pero a cambio de mi silencio, de no exponer tu pequeño diario, tú harás exactamente lo que yo diga. Vas a ser la esposa perfecta, no solo en público, en cada cena, en cada gala, en cada reunión de fin de semana en la estancia. Vas a actuar como si fueras la mujer más enamorada de Argentina. Vas a convencerme a mí para que puedas convencerlos a ellos. Le arrojó el portadocumentos Hermés que había venido a buscar sobre la cama. Mañana nos mudamos a mi penthouse en Puerto Madero. Habitaciones separadas, por supuesto. La ilusión es para el mundo, no para nosotros. Pero no te equivoques, Lara. A partir de este momento eres de mi propiedad. No por amor, sino por contrato. Y ahora, por garantía. La mudanza al día siguiente fue una operación logística fría y eficiente, supervisada por el personal de Bautista. El penthouse ocupaba los 2 últimos pisos de una de las torres Renoir, en Puerto Madero, un monumento de cristal y acero que miraba por encima del dique y de la ciudad. Era menos un hogar que una declaración de poder. Muebles minimalistas de diseñador, arte contemporáneo tan frío como la arquitectura, y una sensación de esterilidad que hacía que Lara extrañara desesperadamente el olor a polvo, cuero viejo y pegamento de encuadernación de su pequeño taller en Palermo Soho. Ese taller, su santuario, era la razón por la que estaba allí. Su intento fallido de adquirir un manuscrito medieval raro en una subasta, usando un préstamo que no podía pagar, había sido el inicio del colapso financiero de su familia. Ahora, el taller estaba cerrado, esperando el rescate que este matrimonio falso prometía. Bautista le había asignado un ala entera del penthouse, pero se sentía como la jaula más lujosa del mundo. Las reglas eran claras. Compartirían los espacios comunes para el desayuno y la cena cuando él estuviera presente. Y ella tenía una agenda gestionada por la asistente de él de eventos sociales obligatorios. Los primeros días fueron una tortura de sarcasmo silencioso y tensión palpable. Se cruzaban en los pasillos como fantasmas hostiles. Él la criticaba constantemente, no con ira, sino con una eficiencia cortante. «Ese vestido es demasiado bohemio», comentó una mañana, observando el vestido de lino que ella solía usar en su taller. «Parece que te has envuelto en una cortina. Martina te enviará una selección de ropa adecuada para los eventos de esta semana. Espero que la uses». Martina Rossi, la directora de operaciones de Bautista, una mujer impecable y afilada, con ojos que parecían calcular los márgenes de beneficio al mirar a Lara. Lara, sintiendo el veneno de la sumisión, no pudo evitar replicar: «Quizás si me enviaras un manual de cómo ser una adquisición corporativa exitosa, aprendería el papel más rápido, Bautista. O tal vez pueda grabar otro audio. Parece que eso te llama la atención». El error fue instantáneo. La atmósfera se congeló. Él se detuvo con la taza de café a medio camino de sus labios y la miró. «No me tientes, Lara. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer para proteger esta fusión». El primer evento de prueba llegó esa misma semana. Una cena de recaudación de fondos en el Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Era un evento crucial, no por la caridad, sino por los asistentes. Estarían presentes inversores clave, miembros del Consejo y, por supuesto, la prensa social de Buenos Aires, ansiosa por ver a la misteriosa señora Navarro. Lara se sentía como un fraude, envuelta en un vestido plateado de Chanel que Martina Rossi le había enviado, tan ajustado y brillante que apenas podía respirar. Bautista, a su lado, era la imagen de la devoción, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda, su sonrisa calibrada para las cámaras. «Relájate», le susurró él, su aliento cálido en su oreja enviando un escalofrío que no era de placer. «Pareces una rehén. Se supone que debes estar feliz». Ella intentó sonreír, pero sentía que su rostro se resquebrajaba. Martina Rossi los observaba desde el otro lado del salón, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
hablando animadamente con un periodista de chismes conocido. La tensión era insoportable. Un inversor crucial, un hombre mayor llamado Amancio Anchorena, uno de los pilares de la vieja guardia del consejo, se acercó a ellos. Sus ojos evaluaron a Lara de pies a cabeza como si fuera un caballo de carreras. «Así que esta es la joven que finalmente atrapó a nuestro Bautista», dijo Anchorena, su voz retumbando. «Una esposa encantadora, Bautista, llena de vida. Puedo ver». Bautista apretó su agarre en la espalda de Lara. «Es todo lo que podría desear, Amancio». Lara, temblando bajo el escrutinio combinado, intentó responder, levantar su copa de Malbec en un brindis. «Es un placer conocerlo, señor Anchorena». Pero sus manos estaban húmedas de nerviosismo. Al levantar la copa, su pulsera de diamantes prestados, pesada y extraña en su muñeca, se enganchó en el borde de la copa. El líquido rojo oscuro se derramó en un arco catastrófico, empapando la impecable chaqueta de seda blanca de Anchorena. Se hizo un silencio absoluto en el círculo. Anchorena miró la mancha escarlata que se extendía por su solapa con horror silencioso. Martina Rossi, desde la distancia, ahogó una risa que disimuló como tos. Lara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería evaporarse. «Dios mío, señor, yo lo siento tanto, no sé qué», balbuceó, tratando de limpiar el desastre con una servilleta, solo empeorándolo. Bautista no dijo nada. Su rostro se había convertido en una máscara de piedra, pulida, pero sus ojos eran carbones ardientes de furia. Con una fuerza controlada que era casi violenta, la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel. «Discúlpenos, Amancio. Mi esposa se siente un poco abrumada». La apartó de la multitud, arrastrándola hacia un balcón aislado, lejos de las miradas curiosas. Una vez que estuvieron fuera de la vista, la soltó bruscamente. «Arruinaste la noche», siseó, su voz un látigo en la oscuridad. ¿Era esa tu intención o la incompetencia es simplemente tu estado natural? ¿Estás tratando activamente de sabotearme? Lara retrocedió, frotándose el brazo donde él la había agarrado. Las lágrimas de humillación y rabia finalmente brotaron. «No lo hice a propósito. ¿Crees que quería hacer eso? Odio este vestido, odio este lugar y te odio a ti», gritó en un susurro desesperado. La bofetada resonó en el aire antes de que ella se diera cuenta de que él la había abofeteado. No, él nunca la tocaría. Fue el sonido de su propia mano golpeando. La cara de él. Un silencio atónito cayó entre ellos, más pesado que el anterior. Lara miró su propia mano, horrorizada. Bautista levantó lentamente la suya hacia su mejilla, donde una marca roja comenzaba a florecer. Sus ojos grises, normalmente tan controlados, ahora ardían con una emoción desconocida y aterradora. «Tú», comenzó él, su voz peligrosamente baja. Lara no esperó a escuchar el resto. Dio media vuelta y corrió, atravesando el salón de gala, ignorando las miradas confusas de los invitados, huyendo del museo, de la fiesta y del hombre que había convertido su vida en una prisión de lujo. Corrió por la avenida Figueroa Alcorta, el aire fresco de la noche golpeando su rostro acalorado, las lágrimas emborronando las luces de la ciudad. No tenía dinero ni su teléfono, que Bautista aún guardaba como rehén. Siguió corriendo hasta que sus pies, envueltos en tacones de diseñador ridículamente caros, no pudieron más y se desplomó en un banco cerca del jardín japonés. Estaba atrapada. No podía volver a casa de sus padres. Eso solo confirmaría la ruina que había causado. No podía volver al penthouse. Acababa de agredir físicamente al CEO más poderoso de Buenos Aires. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un tren. El audio, el contrato, la deuda, la bofetada. Había cruzado una línea. Había fallado en la única tarea que él le había encomendado: actuar. Ahora, la garantía que él poseía, ese audio humillante,
seguramente sería utilizada. Ya no se trataba de salvar a su familia, se trataba de su propia supervivencia. Pasó 1 hora, o quizás 2. El frío de la noche porteña comenzó a penetrar la delgada seda del vestido Chanel. Un automóvil negro, un Mercedes Maybach que Lara reconoció con pavor, se detuvo silenciosamente junto al banco. La ventanilla trasera descendió, revelando el perfil de Bautista Navarro. La marca roja en su mejilla era visible incluso en la penumbra. No parecía furioso, parecía exhausto. «Sube al auto, Lara», dijo. Su voz, carente de la ira que ella esperaba, era plana, agotada. Ella dudó, temblando de frío y miedo. Vas a usar el audio. ¿Vas a decirle a mi padre?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Bautista suspiró, un sonido extrañamente humano. Anchorena pensó que era encantador. Dijo que le recordaba a su tercera esposa, apasionada. Aparentemente, derramar vino sobre él es un movimiento de poder. Hizo una pausa. «Sube. Estás temblando y estás creando una escena. Hay un paparazzi en la esquina». Lara miró y efectivamente vio el destello de un lente. Derrotada, abrió la puerta y se deslizó en el lujoso interior de cuero del Maybach, el olor a riqueza y a él envolviéndola mientras el auto se alejaba silenciosamente en la noche. El trayecto de regreso al penthouse en el Maybach fue un ejercicio de silencio ensordecedor. El aire dentro del vehículo, normalmente mantenido a una temperatura precisa y clínica, parecía vibrar con la tensión no resuelta, cargado con el olor a ozono después de una tormenta eléctrica. Lara estaba rígidamente erguida, sin atreverse a tocar la fría tapicería de cuero. La marca de sus dedos en la mejilla de Bautista se había atenuado, pero seguía siendo un testamento escarlata de su desafío. Él no la miró, manteniéndose de perfil, una silueta recortada contra el paso fugaz de las luces de la Avenida del Libertador. Era imposible leer su expresión. La máscara de control había vuelto a su lugar. Cuando el ascensor privado se abrió directamente en Mindensen, el vestíbulo de mármol del penthouse, ella lo siguió con la resignación de un prisionero que regresa a su celda. Él se detuvo en medio del vasto salón, el horizonte de Buenos Aires brillando a sus espaldas como una galaxia fría y distante. «Vete a tu ala, Lara», dijo, su voz plana, desprovista de la furia que ella merecía. «Mañana tienes una prueba de vestuario a las 9 con la asistente de Martina. No llegues tarde». La normalidad de la orden era más inquietante que cualquier castigo. Lara se detuvo, incapaz de aceptar esta extraña tregua. «¿Tú no vas a decir nada más sobre lo que pasó?», preguntó, su voz temblando. Él finalmente la miró, y sus ojos grises eran tan profundos e ilegibles como el río de la Plata por la noche. «Lo que pasó esta noche fue un error de cálculo tuyo», dijo, y ella sintió el pinchazo de la verdad. «Pero el incidente con Anchorena», continuó, aflojándose el moño con un tirón brusco, «resultó ser efectivo. El viejo es un romántico de la vieja escuela, vio pasión, no incompetencia. Considera eso tu única advertencia». Se dirigió hacia su propio estudio, pero se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «El audio, Lara, sigue en mi poder. Sigue siendo mi garantía. La bofetada fue una estupidez, pero no cambia nada. El contrato sigue en pie y tú sigues siendo mi esposa. Ahora, por favor, retírate». La despidió no como a una esposa, ni siquiera como a una adversaria, sino como a una empleada que había cometido un error tolerable. La humillación de su dependencia era total, y mientras caminaba hacia su habitación, el único sonido era el clic de sus tacones de diseñador sobre la piedra pulida. Cada paso, un recordatorio de la jaula de oro que ella misma había ayudado a construir. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina de coexistencia forzada,
una guerra fría librada en los espacios liminales del lujo extremo. Lara se vio obligada a vivir una vida que despreciaba, su día dictado por una agenda que no era suya. Las mañanas las pasaba en pruebas de vestuario, eligiendo entre racks de ropa de Saint Laurent y Valentino que Martina Rossi le enviaba con notas pasivo-agresivas. Las tardes eran para almuerzos de caridad en el exclusivo Jockey Club o en los jardines del Palacio Errázuriz, donde aprendió a sonreír, a asentir y a hablar de trivialidades mientras se sentía disociada de su propio cuerpo. Pero en su prisión de Puerto Madero, Lara comenzó a contraatacar de la única manera que sabía. Si Bautista insistía en un entorno estéril, ella introduciría el caos. Comenzó a traer pequeños elementos de su taller de Palermo que seguía pagando con la miseria de asignación que él le daba. Un día dejó un frasco de pigmento azul ultramar sobre una mesa de centro de vidrio impecable. Al otro, un rollo de pergamino del siglo XIX con su distintivo olor a polvo y tiempo apareció en la biblioteca de él, incongruentemente colocado junto a sus tomos encuadernados sobre estrategia de mercado. Él notaba cada pequeña transgresión. Una noche la confrontó en el salón principal, donde ella estaba tratando de leer bajo la luz áspera de una lámpara de diseño que parecía más una escultura que un objeto funcional. Bautista sostenía uno de sus pinceles de restauración, hecho de pelo de Marta, entre el pulgar y el índice, como si sostuviera un insecto muerto. ¿Qué es exactamente esto, Lara? Mi personal de limpieza no sabe si es basura o algún tipo de decoración irónica. Tu desorden está empezando a filtrarse en los espacios comunes. Este hogar funciona con precisión, no es un taller de artesano bohemio. Lara cerró su libro sintiendo una chispa de su antigua personalidad. Se llama vida, Bautista, olor a historia, algo que no puedes comprar en un catálogo ni optimizar en una hoja de cálculo. ¿Prefieres el olor a nada? ¿A dinero esterilizado? Esto huele a algo real, algo que no es un robot. La palabra quedó suspendida en el aire, una referencia directa al audio que él aún poseía. Él entrecerró los ojos. Limpia tus cosas. Tienes un ala entera para tus pasatiempos. Mi espacio vital permanece como está. Él se dio la vuelta, pero ella sonrió para sus adentros. El robot había mostrado una fisura, la irritación. La verdadera fisura, sin embargo, la descubrió una noche, varias semanas después. Eran las 3 de la madrugada. Lara no podía dormir, una ocurrencia común en esa casa silenciosa y climatizada. El peso de la farsa, la culpa por sus padres, la inminente gala de la Fundación Navarro que se avecinaba, todo se arremolinaba en su mente. Se levantó buscando agua y vagó por el penthouse a oscuras. Las luces de la ciudad, incluso a esa hora, proporcionaban un brillo fantasmal. Cuando pasó por el ala sur del apartamento, un área que él mantenía estrictamente privada, escuchó algo. No era una grabación, era música, un piano. Alguien estaba tocando no una melodía simple, sino algo complejo, atormentado y devastadoramente hermoso. Era Astor Piazzolla, reconoció. Una de las 4 estaciones porteñas, pero tocada con una furia y una melancolía que desgarraban el alma. Siguió el sonido, con el corazón latiendo con fuerza, hasta una puerta que siempre había asumido que era un cine en casa. La puerta estaba entreabierta. Lara se asomó, conteniendo el aliento. La habitación estaba oscura, excepto por una única lámpara que iluminaba un magnífico piano de cola Steinway. Y allí, sentado, con la espalda encorvada en una postura de absoluta concentración, estaba Bautista. Llevaba solo pantalones de pijama y una camiseta, su cabello revuelto, la fachada de CEO multimillonario completamente desmantelada. Sus dedos no se movían con la precisión de un robot.
sino con la pasión desesperada de un artista. Tocaba como si estuviera tratando de exorcizar un demonio, las notas llenando el vacío del penthouse. Lara observó, paralizada, cómo la música crecía hasta un crescendo febril, y luego se resolvía en un acorde final y doloroso que parecía colgar en el aire. Bautista no se movió. Permaneció inclinado sobre las teclas, su frente descansando sobre la madera pulida, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Era una imagen de profunda y absoluta soledad. El robot era un pianista frustrado. El témpano de hielo albergaba un fuego que ella no podía haber imaginado. Sin hacer ruido, Lara retrocedió, huyendo antes de que él pudiera descubrirla. Esa noche, en su cama, no sintió odio por él. Sintió una peligrosa y confusa punzada de comprensión. El conocimiento del pianista secreto cambió la dinámica. Lara comenzó a observarlo de manera diferente, buscando al hombre detrás de la máscara. Él, ajeno a su descubrimiento, continuó tratándola con una distancia pragmática. Pero la próxima gran prueba se acercaba. La gala anual de la Fundación Navarro, que se celebraría en el Salón Dorado del Teatro Colón. Este era el verdadero escenario. No era solo la élite de Buenos Aires, los socios internacionales, clave para la fusión multimillonaria, volarían para este evento. Esta noche, Lara, le dijo Bautista la mañana del evento, su voz tensa mientras revisaba los informes en su tablet. No hay margen de error. No más vino derramado, no más bofetadas, serás la esposa devota. Sonreirás hasta que te duela la cara. La presencia de Martina Rossi será constante. Ella está manejando la logística. No quiero que interactúes con ella más de lo necesario. El tono protector en la última frase la sorprendió. ¿Por qué? ¿Temes que tu asesora, Estrella, descubra que tu esposa es un fraude? Él levantó la vista de la tablet. Temo que Martina, en su eficiencia, olvide el propósito de la velada. Ella ve esta fusión como su propio proyecto y te ve a ti. Hizo una pausa, como una variable incontrolable. El Teatro Colón era un despliegue de opulencia que hacía que el Malva pareciera modesto. Candelabros de cristal llovían luz dorada sobre un mar de esmóquines y vestidos de alta costura. Lara, esta vez con un vestido de terciopelo, en verde esmeralda, no azul, recordó con ironía, que Bautista había aprobado personalmente, se sentía más que nunca como un animal en exhibición. Martina Rossi, con un vestido rojo sangre tan afilado como su sonrisa, se deslizaba entre los grupos, una presencia dominante. «Lara, querida», dijo Martina interceptándola mientras Lara intentaba tomar una copa de champán. «Qué bien te sienta la vida de casada. Estás radiante, casi irreconocible de la chica cubierta de polvo y olor a pegamento que Bautista me describió de tu antiguo taller. La púa estaba cubierta de miel, pero era afilada». Lara, recordando al hombre que tocaba Piazzolla en la oscuridad, sintió una oleada de lealtad. «Y a ti, Martina, el estrés de la fusión te sienta de maravilla. Casi no se te notan las ojeras bajo tanto maquillaje». La sonrisa de Martina vaciló solo un segundo. Bautista, que se unió a ellas en ese momento, levantó una ceja, casi divertido. El ataque de Martina, sin embargo, no fue directo, fue mucho más insidioso. Sucedió más tarde esa noche. Bautista había sido apartado por los socios alemanes de la fusión. Lara estaba momentáneamente sola, admirando la arquitectura dorada, cuando Graciela Solari, la columnista social más temida y venenosa de Buenos Aires, la acorraló cerca de la barra de postres. «Lara Cortázar, la Cenicienta de Puerto Madero», zumbó Graciela, sus ojos brillantes de malicia. «Debo decir que eres la comidilla de la noche. Un matrimonio tan relámpago, tan conveniente. La gente habla, ya sabes». Lara intentó disculparse, pero Graciela la bloqueó. «Hay rumores, querida, rumores muy persistentes.
La gente dice que los Cortázar estaban al borde de la quiebra absoluta, algo sobre un desastroso negocio de arte. Lara se congeló. Y que nuestro Bautista, siempre tan pragmático, básicamente compró a la esposa más bonita que pudo encontrar para solidificar su imagen ante el consejo y cerrar el trato con Anchorena. Dicen que fue una transacción pura y dura. Así que dime, querida, ¿cuánto vales exactamente? ¿Cuál fue el precio de la dote inversa? La humillación fue instantánea y pública. Varias personas en el círculo cercano se callaron para escuchar la respuesta. Lara estaba pálida, sus manos temblando, las palabras de Graciela golpeándola como piedras. Buscó una vía de escape, pero no había ninguna. Vio a Martina Rossi a pocos metros de distancia, observando la escena con una sonrisa satisfecha mientras fingía hablar con otro invitado. Esto fue obra de Martina. Fue una ejecución pública. Yo no sé de qué está hablando, balbuceó Lara, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Graciela se rió, un sonido agudo. Oh, por favor, querida, no somos tontos, admítelo. Fue un... Antes de que pudiera terminar la frase, la presencia de Bautista se materializó a su lado. Su mano se posó en la parte baja de la espalda de Lara, pero esta vez no fue posesiva ni controladora. Fue sólida, un ancla. Graciela, dijo Bautista. Su voz no era alta, pero cortó el murmullo del salón como un cuchillo de obsidiana. El silencio se extendió. Veo que has conocido a mi esposa. Graciela Solari, que había destruido reputaciones con una frase, tartamudeó. Bautista, querido, solo estábamos charlando, felicitando a Lara por su suerte. Bautista sonrió, pero fue la sonrisa más peligrosa que Lara había visto jamás. No, Graciela, no estabas charlando. Estabas insultándola y por lo tanto me estabas insultando a mí. La columnista palideció, notablemente bajo su maquillaje. Verás, continuó Bautista, su voz ahora conversacional, atrayendo a todos a su alrededor. La gente como tú, Graciela, solo entiende un tipo de valor, el monetario. Crees que todo y todos tienen un precio, que todo es una transacción. Se volvió para mirar a Lara y en ese momento, en medio del salón dorado, el mundo pareció reducirse a ellos dos. Pero el talento de mi esposa, dijo, su voz resonando con una convicción inesperada, su mente, su habilidad única, para ver la historia y la verdad en cosas que otros desechan como polvo, eso es algo que ni tú ni yo, Gracielita, podríamos jamás permitirnos. Dejó que las palabras se asentaran. Ahora, si nos disculpas, mi esposa y yo tenemos que bailar. Y te sugiero que encuentres otra historia que contar, porque si vuelvo a oír tu voz cerca de ella, me aseguraré personalmente de que tu columna se quede sin patrocinadores antes del desayuno del lunes. ¿Fui claro? Fue una defensa feroz, inesperada y devastadoramente pública. No defendió a la esposa del contrato, defendió a Lara, mencionó su talento. Agarrando suavemente la mano de una Lara completamente atónita, Bautista la guió hacia la pista de baile central justo cuando la orquesta comenzaba un tango lento. No dijo nada mientras la tomaba en sus brazos, pero la conmoción en el salón era palpable. Martina Rossi los observaba desde la distancia, su rostro una máscara de furia lívida. El viaje de regreso al penthouse, horas después, transcurrió en un silencio absoluto, pero esta vez no era un silencio frío. Era eléctrico, vibrante con todo lo que no se había dicho. Entraron en el apartamento y él no la soltó. La adrenalina de la noche, la victoria compartida, la humillación evitada, todo se arremolinaba entre ellos. Lara lo miró bajo la suave luz del vestíbulo, viendo al hombre que la había defendido, al pianista que había escuchado. Bautista, susurró, su voz ronca. ¿Por qué hiciste eso? Él la miró, sus ojos grises buscando su rostro, la máscara de CEO desaparecida. Ella estaba equivocada.
dijo simplemente, y era mala para el negocios, crear inestabilidad. Lara negó con la cabeza, sintiendo que había más. No, fue más que eso. Tú la amenazaste, la destruiste. Fui eficiente, respondió él, pero su voz era más suave. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Lara, comenzó, su nombre sonando diferente en sus labios, no como una cláusula de contrato, sino como una palabra real. Estaba viendo a la mujer que había abofeteado al inversor con vino, a la que dejaba pigmentos en sus mesas, a la que acababa de defender. Él se inclinó. Instintivamente, ella se puso de puntillas. Estaban a milímetros de distancia, el aire cargado con la tensión de meses de proximidad forzada, listos para cruzar una línea que ninguno de los dos había anticipado. Y entonces, el chillido agudo y penetrante de la alarma de incendios del edificio rugió, destrozando el momento en un instante. Bautista maldijo en voz baja, retrocediendo bruscamente, el modo CEO volviendo como una armadura. «Quédate aquí, no te muevas», ordenó, sacando su teléfono mientras se dirigía al panel de control. El hechizo estaba roto, reemplazado por el caos ensordecedor de una emergencia real o simulada. La alarma de incendios, estridente y brutal, fue un balde de agua helada sobre la tensión incandescente que había crecido entre ellos. Bautista retrocedió de inmediato. El calor que Lara había visto en sus ojos se extinguió, reemplazado por la fría eficiencia del CEO. «Quédate aquí», ordenó. Su voz ya era la del hombre que dirigía Navarro Holdings. Se dirigió al panel de control de la domótica del penthouse, sus dedos volando sobre la pantalla táctil. En cuestión de segundos, la alarma se silenció, reemplazada por una voz computarizada que anunciaba: «Alarma falsa, sistema reanudado». Bautista se apoyó en la pared, con los ojos cerrados por un breve instante, la mandíbula apretada. El momento se había roto tan completamente que era como si nunca hubiera existido. Cuando se giró para mirar a Lara, la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una máscara de irritación y una distancia aún más fría que antes. «Es tarde», dijo bruscamente. «La gala fue un éxito. Eso es todo lo que importa. Vete a tu ala». Lara se quedó allí, sintiendo el vacío donde su casi beso había estado. «Bautista», comenzó, pero él levantó una mano. No hay nada que discutir, Lara. Tenemos un acuerdo, y el acuerdo se está cumpliendo». Se marchó a su estudio, y el clic de la puerta al cerrarse fue tan definitivo como el de su noche de bodas. Los días siguientes al incidente del Teatro Colón fueron más extraños y tensos que nunca. El beso que no fue colgaba entre ellos como un fantasma. Bautista se volvió aún más inaccesible, sumergiéndose en las etapas finales de la fusión, con una intensidad febril, como si usara el trabajo para purgar la debilidad que casi había mostrado. Rara vez lo veía, excepto por las mañanas, donde sus interacciones se limitaban a monosílabos sobre el café. Lara, por su parte, se sentía confundida. La defensa pública de él la había conmovido profundamente, pero su retirada posterior la dejó sintiéndose usada, una herramienta que él había desplegado y ahora había vuelto a guardar en su caja. La soledad del penthouse de Puerto Madero, con su lujo estéril y sus vistas de millones de dólares, nunca se había sentido tan opresiva. El hombre que tocaba Piazzolla en 1900, la oscuridad se había escondido de nuevo, dejando solo al robot en su lugar. Esta frialdad renovada era, de alguna manera, más cruel que su pragmatismo inicial, porque ahora ella sabía que había un corazón latiendo debajo del traje de Segna. Mientras tanto, Martina Rossi estaba lejos de estar derrotada. Estaba furiosa. La humillación pública en el Colón no solo había sido un golpe a su ego, sino una amenaza directa a su posición. Bautista había defendido a la variable incontrolable con una ferocidad que no era puramente profesional.
Martina, una estratega brillante, entendió que Lara ya no era una distracción estúpida. Era un alfil que había cruzado el tablero y se había convertido en una amenaza real. Se dio cuenta de que su enfoque había sido erróneo. Atacar a Lara como una cazafortunas la había hecho parecer mezquina. Necesitaba un ataque que no solo lastimara a Lara, sino que la vinculara indeleblemente a la única cosa que le importaba al Consejo, la integridad de la fusión. Si Bautista era tan leal a esta advenediza, Martina usaría esa lealtad como el arma para destruirlo. Empezó a cavar, no en las columnas sociales, sino en los registros financieros, buscando el origen exacto de la deuda de la familia Cortázar. Lara, sintiendo la soga invisible de su acuerdo apretarse, sintió una necesidad desesperada de reconectarse con su antigua vida, con la única parte de sí misma que se sentía real. Una tarde, impulsivamente, tomó un taxi, pagado con el efectivo de su asignación, y se dirigió a Palermo Soho, a la pequeña calle arbolada donde su taller, Cortázar Restauraciones, permanecía cerrado. Necesitaba oler el polvo, tocar los libros antiguos, recordar quién era ella antes de convertirse en la señora Navarro. Pero cuando llegó, encontró una cadena gruesa y un candado nuevo en la puerta, y peor aún, un aviso oficial de la AFIP, la Agencia Tributaria Argentina, pegado en el vidrio, declarando que el local estaba bajo investigación por irregularidades fiscales. El pánico la inundó. Su padre siempre había sido meticuloso. Esto no tenía sentido. Sintió un escalofrío, la sensación de ser observada. Vio un sedán oscuro estacionado al otro lado de la calle, el mismo tipo de auto que usaba el equipo de seguridad de Bautista. Alguien la había seguido, o peor, alguien la estaba esperando. Esto era obra de Martina. Regresó al penthouse sintiéndose violada y aterrorizada. El ataque a su taller era un mensaje claro. Martina podía alcanzarla en 1900, en cualquier lugar. Esperó a que Bautista regresara, lista para una confrontación, para exigirle que controlara a su empleada. Pero cuando él llegó esa noche, no parecía el CEO en control. Parecía cansado, más allá del agotamiento. Pero en sus manos no llevaba su habitual portadocumentos de cuero, sino un paquete plano, envuelto en papel de estraza y atado con un cordel simple. Se detuvo frente a ella en el gran salón. «Lara», dijo, y su voz era suave, desprovista de la dureza de los últimos días. «Fui un imbécil después de la gala. Estaba confundido y me comporté como un cobarde». Lara se quedó sin palabras. Él extendió el paquete. «No puedo arreglar lo que pasó, pero sé lo que esto significa para ti». Ella tomó el paquete, sus manos temblando. Desenvolvió el cordel y apartó el papel. Era un manuscrito encuadernado en cuero, frágil y antiguo. Lo reconoció al instante. Era el libro de horas del siglo XV. El mismo manuscrito por el que había pujado, el que había iniciado la deuda catastrófica de su familia. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de lágrimas e incredulidad. ¿Cómo es posible? Se vendió en una subasta privada. Desapareció. Bautista se metió las manos en los bolsillos, un gesto extrañamente juvenil. No desapareció. Fue a una colección privada en Ginebra. Mi equipo lo rastreó. Pagué demasiado por él, admitió con una media sonrisa. Pero no es un regalo, Lara. Es una restitución. Tu talento, dijo, su voz seria. Tu habilidad para salvar estas cosas no debería estar inactiva por mi culpa o por la culpa de tu padre. Es tuyo, para que trabajes. Este era el gesto. No eran los diamantes ni los vestidos de Chanel. Era el respeto, era el reconocimiento de su trabajo, de su alma. Él usó su poder y su riqueza no para comprarla a ella, sino para devolverle la única cosa que la definía. Fue más íntimo que el beso que casi compartieron. En ese momento, parada en medio del penthouse de lujo,
sosteniendo un pedazo de historia, Lara Cortázar se dio cuenta de que estaba en un peligro terrible y real. Estaba empezando a sentir algo por su marido, Robot. La alegría y la conexión de ese momento hicieron que el golpe, cuando llegó a la mañana siguiente, fuera aún más devastador. Bautista se había ido temprano para las reuniones previas a la votación de la fusión. Lara estaba en el penthouse, sosteniendo el manuscrito, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. Fue entonces cuando su teléfono, el que Bautista le había devuelto, sonó con una alerta de noticias. Era la edición digital de La Nación, la sección de finanzas. El titular era explosivo. La otra cara de la fusión Navarro, la nueva esposa del CEO, es el vínculo a una trama de lavado de dinero. El artículo, meticulosamente investigado y lleno de veneno, detallaba la deuda de la familia Cortázar, la misteriosa inversión en arte fallida, el manuscrito, y la implicación de que la empresa familiar era una fachada utilizada para mover dinero ilícito, y la estocada final, que el taller de Lara en Palermo había sido cerrado por la AFIP esa misma mañana por fraude. Martina no solo había filtrado la historia, había creado la evidencia, usando sus conexiones para acelerar una auditoría fiscal falsa. El artículo era una obra maestra de la destrucción. No solo pintaba a Lara como una criminal, sino que implicaba que Bautista lo sabía. Cuestionaba su juicio, su estabilidad y, peor aún, sugería que él podría estar usando la fusión para limpiar el desastre financiero de su nueva familia política. Era el ataque perfecto, vinculaba la inestabilidad personal de Bautista, el matrimonio apresurado, con la inestabilidad financiera, el supuesto fraude, haciendo que la vieja guardia del Consejo entrara en pánico. Era la bala de plata que Martina había estado buscando y la había disparado el día de la votación final de la fusión. El teléfono de la casa sonó. Era Bautista. Su voz no era fría ni enojada. Estaba muerta. El Consejo ha convocado una reunión de emergencia en 1 hora. En las oficinas de Catalinas quieren una explicación. La votación de la fusión está suspendida. Martina, ella ganó. Lara usó el manuscrito, la deuda, usó la única cosa buena que intenté hacer. Lo usó todo en nuestra contra. Lara sintió que el suelo desaparecía. La desesperación de Bautista era palpable a través de la línea. Él creía que estaba acabado, pero la mención del manuscrito, del taller, del fraude, encendió algo en Lara. La culpa fue reemplazada por una furia helada. Martina había atacado su nombre, pero peor, había profanado su trabajo, usándolo como un arma. Bautista, escúchame. ¿Dónde están los documentos de la fusión? Los borradores finales de la compañía rival. Él estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Están aquí, en mi escritorio. Pero Lara, eso no importa. Sí importa, gritó ella, corriendo hacia el estudio de él. Vio la pila de documentos, el prospecto brillante de la compañía alemana con la que se estaban fusionando. Martina es eficiente, Bautista, pero tú también defendiste mi talento en el Colón. Ahora déjame usarlo. Colgó y comenzó a trabajar, sus ojos escaneando los documentos, no como una esposa, sino como la restauradora meticulosa que era. Pasó por alto las proyecciones financieras y los análisis de mercado. Fue directo a los apéndices, a las fotocopias de los documentos fundacionales de la compañía alemana, los estatutos que probaban su legado y el valor de sus activos históricos, y allí lo encontró. Era una copia de un estatuto corporativo de 1983, pero Lara, que había pasado su vida tocando y oliendo papel, vio lo que los abogados de millones de dólares de Navarro Holdings habían pasado por alto: la tipografía. El espacio entre las letras era demasiado perfecto, demasiado uniforme
para una máquina de escribir de cinta de la época. Sugería una fuente digital. El papel, incluso en la copia, tenía un brillo que no le correspondía. Pero la pista definitiva fue el sello de agua. El diseño del sello de agua que usaba esa papelera alemana específica había sido modificado sutilmente en 1985, después de un incendio en la fábrica. El documento de 1983 usaba el sello de agua posterior a 1985. Era una falsificación sutil, brillante, pero inequívoca. La compañía rival había falseado sus propios documentos de legado para inflar el valor de sus activos históricos. Lara no llamó. Agarró el documento, corrió al ascensor y tomó el Maybach que esperaba abajo. «A la Torre de Catalinas. Rápido», ordenó al chofer. Irrumpió en el vestíbulo de las oficinas de Navarro Holdings, un rascacielos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero. Ignoró a la recepcionista y se dirigió directamente al ascensor ejecutivo que llevaba al piso 40, a la sala del consejo. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con una escena de ejecución. Bautista estaba de pie, solo, en un extremo de una mesa de caoba de 20 metros, frente a todo el consejo, la vieja guardia, incluido Amancio Anchorena, y una Martina Rossi visiblemente satisfecha, sentada a la derecha del presidente del consejo. «Bautista», decía el presidente, «esta situación es insostenible. El artículo de La Nación, la investigación de la AFIP, es un desastre de juicio», intervino Martina, su voz llena de falsa preocupación. «Es la prueba de la inestabilidad que temíamos. Esa mujer tiene nombre». La voz de Lara resonó en la sala silenciosa. Todos se giraron. Bautista la miró, sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y asombro. Martina palideció. «¿Qué significa esto, Bautista? ¿Traes a tu esposa a una reunión del consejo?», espetó el presidente. Lara caminó hacia adelante, ignorando a todos menos al proyector al final de la sala. «Perdonen la interrupción, señores. Mi nombre es Lara Cortázar y mi profesión», dijo, mirando directamente a Martina, «es encontrar falsificaciones. Y Martina tiene razón. Hay un fraude catastrófico relacionado con esta fusión. Ella simplemente se equivocó de fraude». La confusión en la sala era palpable. Bautista la observaba, una lenta comprensión naciendo en su rostro. «Martina estaba tan ocupada investigando los libros de mi pequeño taller de Palermo», continuó Lara, conectando su computadora al proyector, «que se olvidó de investigar los libros de nuestros socios multimillonarios». La imagen del Estatuto de 1983 apareció en la pantalla gigante. «Este documento, señores, es el pilar sobre el que se valoran los activos de legado de la compañía Rheinmetall. Es la base de la mitad del precio de esta fusión». Martina Rossi empezó a parecer nerviosa. Ella había aprobado esta due diligence. Lara, con la precisión de una cirujana, comenzó su presentación. No habló de sentimientos, habló de la composición de la pulpa de papel, de la tipografía anacrónica, de la lignina y finalmente del sello de agua. «El sello de agua que ven aquí», dijo, ampliando la imagen, «no se usó hasta 1985. Este documento, que supuestamente es de 1983, es una falsificación, y una muy mala, si me preguntan». La sala quedó en un silencio atónito. Los abogados presentes se inclinaron, sus rostros cenicientos. Un miembro del consejo sacó su teléfono y llamó a su corredor. El juego había cambiado. «La compañía con la que nos íbamos a fusionar no solo es inestable», concluyó Lara, apagando el proyector, «es fraudulenta. Bautista Navarro no tiene un juicio comprometido. Su único error fue confiar en que su equipo de due diligence», y aquí miró fríamente a Martina, «sabía hacer su trabajo. El resultado fue una masacre. Amancio Anchorena, el viejo inversor,
Fue el primero en hablar y estaba riendo. «¡Carajo!», gritó golpeando la mesa. «Les dije que esta chica tenía pasión y tiene cerebro. Bautista, te casaste con la mejor analista de riesgos del país». La fusión no se canceló. Se convirtió en una adquisición hostil. Con la prueba del fraude, Navarro Holdings ahora tenía el poder de renegociar la adquisición por centavos de dólar, salvando a la compañía de una catástrofe y posicionándola para la ganancia más grande de su historia. Bautista Navarro no fue despedido. Fue aclamado como un genio despiadado que había usado a su esposa experta para descubrir el engaño. Martina Rossi no dijo una palabra. Sencillamente se levantó en silencio y salió de la sala de juntas. Su carrera en Navarro Holdings y probablemente en Buenos Aires terminada. Lara la observó irse, no con triunfo, sino con una silenciosa finalidad. Había salvado a Bautista, no con su amor, sino con su habilidad. Esa noche, el penthouse de Puerto Madero no se sentía como una prisión. Se sentía como un cuartel general después de una victoria. El sol se ponía, pintando el río de la Plata de colores naranja y púrpura. Lara estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que habían conquistado. Bautista se acercó a ella por detrás, pero no la tocó. Los abogados de Rheinmetall se rindieron en una hora. La investigación de la AFIP sobre tu taller desapareció mágicamente. Parece que fue un error administrativo, dijo en voz baja. Martina se ha ido. Lara asintió. Lo sé. Él se movió hasta quedar frente a ella. Tú salvaste mi compañía, Lara. No, salvaste mi reputación. Salvaste todo. Ella lo miró. No, yo salvé mi nombre. Salvé mi taller. Y salvé al hombre que me devolvió mi manuscrito. La tensión entre ellos era palpable. La misma electricidad de la noche de la gala. Pero esta vez no había alarmas, ni falsas ni reales. Bautista caminó hacia su escritorio, donde había estado desde el principio. El contrato de matrimonio, el documento físico que había sellado su destino. Lo levantó, lo miró por un largo momento, un simple trozo de papel que contenía la deuda de su familia y un año de su vida. El acuerdo, dijo él, estipulaba que el contrato se anularía después de un año de farsa exitosa, o en caso de que una de las partes salvara a la otra de la ruina financiera fraudulenta. Ella sonrió levemente. ¿Dice eso? Debí haberme saltado esa cláusula. Él negó con la cabeza, sus ojos grises fijos en los de ella, llenos de una emoción que ya no ocultaba. Decía lo que yo quería que dijera, pero ya no. Lenta y deliberadamente rompió el contrato por la mitad, luego en cuartos, y lo dejó caer en la papelera. La deuda de tu familia está saldada, Lara. Eres libre, completamente. Lara observó los pedazos de papel. Sintió una ola de alivio tan profunda que casi la mareó, pero había una cosa más. Metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó su teléfono. Bautista la observó, reconociendo el gesto. Ella abrió la aplicación de notas de voz. Allí estaba. Diario de la condenada. El audio que lo había empezado todo. El arma que él había sostenido sobre ella y que, irónicamente, nunca había necesitado usar. Ella lo miró a los ojos, su pulgar flotando sobre la pantalla. «El robot de Puerto Madero», susurró ella. Parece que estaba equivocada. Los robots no tocan Piazzolla y no rompen contratos. Él dio un paso más cerca, su mirada fija en el teléfono. La última garantía. «Demuéstralo», susurró él. Con una exhalación final, Lara presionó «eliminar». El archivo desapareció. «Y tú también eres libre, Bautista». El silencio que llenó la habitación ya no era el silencio frío de la riqueza estéril, ni el silencio tenso de un alto el fuego. Era el silencio de un espacio vacío, listo para ser llenado. Bautista levantó la mano, no para agarrar o en controlar, sino para trazar la línea de su mandíbula,
sus dedos rozando su piel con una reverencia que la hizo temblar. Lara Cortázar, dijo, su voz ronca como si no la hubiera usado en años. La mejor restauradora de libros de Argentina. Y si me aceptas, la única socia que quiero. Ella no respondió con palabras. Se puso de puntillas, cerrando la distancia final que la falsa alarma de incendios había interrumpido. Y cuando él la besó, no fue una adquisición hostil, ni un movimiento pragmático. Fue una fusión, una real. El sabor de él era a victoria, a alivio y a un hogar que ninguno de los dos sabía que estaba construyendo 6 meses después. El escenario no era el gris y cristal de Puerto Madero, eran las dunas de arena dorada y el sonido profundo del océano en Pinamar, en un rincón exclusivo de la costa atlántica. Lara estaba sentada en la terraza de una casa de playa moderna, pero esta vez la arquitectura de vidrio y madera se sentía cálida, abierta al mar. Estaba dibujando en un cuaderno no planes de restauración, sino diseños para un nuevo proyecto. Bautista estaba cerca, en una tumbona, pero no estaba revisando informes en una tablet. Llevaba pantalones cortos de lino y leía un libro físico de tapa dura, un raro primer ejemplar de Borges que ella había restaurado como regalo personal. El sol de la tarde bañaba la escena en una luz suave. El taller de Lara no solo había reabierto, ahora era la sede de la Fundación Navarro Cortázar para la Preservación de Textos Antiguos, financiada íntegramente por la división filantrópica de Navarro Holdings, con su padre como director honorario. Era una socia real, no solo en la vida, sino en los negocios. Él cerró el libro y la observó. Ella levantó la vista de su cuaderno y le sonrió, una sonrisa genuina, perezosa y feliz. «¿Qué estás dibujando?», preguntó él. «Planes para el ala de música de la fundación», respondió ella. «Acabo de recibir noticias. El Bösendorfer que pediste llegó de Austria. Es un poco ostentoso, Bautista. ¿Intentas sobornar a los nuevos becarios?». Él se rió, un sonido que Lara ahora escuchaba a menudo, relajado y real. Se levantó y caminó hacia ella, sentándose en el borde de su tumbona, tomando su mano. «Es una adquisición estratégica», dijo, imitando su antigua voz de CEO, pero sus ojos bailaban. «Para asegurarme de que la directora de la fundación tenga un lugar adecuado para escuchar a su pianista residente». Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Creo que ya tienes mi atención completa», susurró. Él se inclinó para besarla, el aire salado mezclándose con el olor a protector solar y el leve aroma a papel viejo que siempre parecía aferrarse a ella. «Bien», dijo él contra sus labios, «porque esta fusión, señora Navarro, está destinada a durar.